Hola, en este vídeo voy a hablar de la situación que se produce cuando una persona está buscando un trabajo para el que está suficientemente preparado, pero no lo encuentra o no encuentra la manera de conseguir ese trabajo que desea. Para hablar de este asunto me voy a basar en la experiencia en bastantes consultas que he tenido y también en la obra de Bert Hellinger, que él definió claramente eh, una serie de características que tenían que darse en la persona para poder conseguir ese trabajo adecuado, ese trabajo que va buscando. Y también habló de los requisitos para que de alguna manera podamos abrirnos a conseguir eso que queremos. En mi experiencia he encontrado muchas personas que me, me decían que no conseguían el trabajo que querían y que habían tenido una serie de trabajos anteriormente que eran trabajos de poca monta, trabajos un poco así para salir del paso, pero que no habían valorado suficientemente esos trabajos, no le habían dado un sitio en su corazón y que en algunas ocasiones incluso los despreciaban o se avergonzaban de haber hecho ese trabajo o esos trabajos. Es curiosamente esto lo que impide que puedan conseguir un trabajo mejor, puesto que en muchas ocasiones hemos hablado de la importancia que tiene reconocer todo tal y como es. Y en ese reconocer todo tal y como es muy importante que también le demos el lugar en nuestro corazón a esos trabajos que tuvimos anteriores y que tal vez fueron el paso necesario para encontrar el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y ahora tal vez tengamos la capacidad de realizar un trabajo de más peso, de más entidad, para el que estamos suficientemente preparados, pero que ese trabajo no llega. Lo que hemos visto en muchas constelaciones y en muchos trabajos con personas que relatan una situación como esta, es que es necesario que agradezcan primero ese trabajo que tuvieron o esos trabajos que tuvieron, porque fueron los primeros pasos en el mundo laboral, fueron los lugares donde aprendieron a manejarse en el mundo laboral, donde también obtuvieron sus primeras ganancias. Y probablemente en la situación que tenían en aquellos momentos, donde eran más jóvenes, tal vez ese trabajo les fue suficiente o al menos les permitió vivir o conseguir una serie de cosas o cumplir algunos deseos que tenían o incluso tal vez fueron, digamos que, los primeros pasos para sentirse de alguna manera útiles y sentir que podían ofrecer algo a la sociedad. En algunas ocasiones estos trabajos fueron difíciles o incluso denigrantes, o que se podrían considerar denigrantes. Recuerdo el caso de una mujer que se había dedicado a la prostitución, pero que tenía unos estudios superiores que no conseguía poner en marcha. Realmente el trabajo que se hizo fue mirar ahí atrás, a esos tiempos en los que trabajó en otra cosa que no era de su agrado, pero que le permitió vivir y le permitió llegar al lugar donde ahora estaba, y ahora estaba en disposición de ejercer una profesión nueva, mucho más acorde con sus deseos y con su preparación. Es por esto que para las personas que les cuesta encontrar ese trabajo deseado, les voy a proponer una visualización donde puedan agradecer, porque esa es la base del trabajo que propongo, agradecer esos trabajos que tuvieron antes para poder abrirse ahora a un trabajo nuevo. Antes de empezar la visualización, quiero recordar también otro caso que se me viene a la memoria muy interesante de una persona que siempre tuvo un trabajo a tiempo parcial y era un trabajo que él decía que le cargaba mucho, que no le acababa de gustar y que de alguna forma lo rechazaba.
lo que ocurría era que siempre que le llamaban para un trabajo era para ese mismo trabajo, un trabajo similar, y era porque no acababa de agradecer ese trabajo que tuvo y los beneficios que obtuvo de él. El trabajo consistía para él en poder agradecer eso y abrirse a que, dejando eso en su lugar, con una mirada amorosa hacia ese trabajo que tuvo, pudiera abrirse a nuevos trabajos. Y esa es la manera como le pudo llegar un trabajo mucho más acorde con la formación que tenía y con sus deseos. Por lo tanto, os propongo una visualización para todas las personas que están en esta situación con deseos de obtener un buen trabajo, con la formación adecuada y que sienten que hay una especie de impedimento, algo que les merma la capacidad de encontrar ese trabajo que están deseando. Por lo tanto, como siempre que hago una visualización, os propongo que busquéis un momento adecuado, que busquéis un lugar adecuado también, con poca luz, con una temperatura agradable, alejado de ruidos, alejado de personas que puedan estar transitando por ahí cerca, con el móvil apagado, en fin, en condición de centrarse en uno mismo y sentados en una silla, con las piernas sin cruzar, los brazos también. Os propongo cerrar los ojos e imaginar que estáis en un lugar abierto donde no tenéis ninguna distracción alrededor. Es como si fuese un espacio vacío. Podéis imaginaros en una sala también vacía y os podéis imaginar que delante de vosotros en principio no hay nada, pero poco a poco va apareciendo en el fondo algo que representa ese primer trabajo que tuvisteis, con todas las connotaciones que tiene. Tal vez, si ese trabajo tenía que ver con estar sentado, aparezca una imagen de vosotros mismos sentados frente a una mesa, o si ese trabajo tenía que ver con la agricultura, os podéis imaginar en un campo, o si tenía que ver con una carpintería, con una imprenta, en fin, con lo que fuese. Imaginaos en ese puesto de trabajo e imagináis que vosotros estáis ahí al fondo de la escena, inmiscuidos en ese trabajo, ejerciéndolo y recordando cómo era cuando hicisteis eso en aquellos tiempos. Tal vez podáis sentir que gracias a ese trabajo conseguisteis algunas cosas que eran buenas para vosotros, algo que os apetecía, que era necesario, algo que necesitabais, tal vez para vivir, para compraros algo o para ahorrar para cualquier cuestión que tuvieseis ahí en mente. Tal vez ahora podáis mirar ese trabajo con otros ojos y aunque fuese duro, poder inclinaos ante él y agradecer ese trabajo. Tal vez podáis, en forma de ritual, inclinaos simbólicamente ante ese trabajo y decir, gracias, te reconozco como mi primer trabajo, el primer lugar donde pude obtener un beneficio económico a cambio de mi esfuerzo. Y fue el primer peldaño que yo subí en la escala laboral. Gracias a ese trabajo, luego pudo venir otro peldaño u otros peldaños. O si fue un único trabajo, ese es mi punto de partida. Y agradezco ese punto de partida. Si puedo hacer esto de corazón, si luego puedo colocar otro trabajo que hubo después u otros trabajos que hubo después y uno por uno voy agradeciendo lo que cada uno me aportó, tal vez si puedo hacer esto de corazón y sentir todo el beneficio que recibí a cambio de ese trabajo que ejercí, tal vez mi alma está preparada para ahora encaminarme y poner el foco en un nuevo trabajo que es ese que estoy deseando y tal vez algo se abra en mi corazón, algo se abra en mi alma que permita que ahora sí, ahora ya estoy preparado o preparada para abrirme a ese nuevo trabajo. Tal vez esta mirada a ese trabajo o esos trabajos que tuvimos en los comienzos, tal vez
esa mirada diferente a la que teníamos hasta ahora, abra ese campo y abra la posibilidad a eso nuevo que nos espera. Con la confianza y con ese amor puesto en esos primeros momentos, tal vez algo se abra en el universo, tal vez esas fuerzas que a veces están ahí y que no son visibles, se están poniendo en marcha para que podamos tener eso que estamos deseando. Este trabajo simplemente es una extensión más de todos los postulados y todos los órdenes con los que hemos trabajado basándonos en las obras de Hellinger. Simplemente lo que hacemos es reconocer lo que es. Reconociendo lo que fue antes y la utilidad que tuvo para nosotros, colocándonos en su sitio, ahora puede haber un sitio nuevo para eso que estamos deseando que llegue. Tal vez este vídeo puede haber despertado interés en esas personas que no encontraban ese trabajo. Por lo tanto, os dejo con esta reflexión y os emplazo a un nuevo vídeo. Muchas gracias.